Indica esto de que Guadalajara tiene que seguir con mexicanos, aunque quede eliminado en el partido que sigue, aunque pierda la final eventualmente si va, no digamos más la sandez de que Guadalajara necesita extranjeros. Temporadón de las Chivas, Ricardo Puch, pase lo que pase, Ciro Procuna, Desiree Ibáez, Ricardo Peláez y Dionisio Estrada, el Dioni de la gente. ¿Les gustó el partido? ¿Se divirtieron con el partido? ¿Es Guadalajara vencedor moral, Desiree? Buenas noches. Se me hizo entretenido el partido, sí. Siento que muy parejo, por eso yo me anticipaba a decir que van a existir esos dos goles, lo dijimos en el previo, sobre todo pensando en las alineaciones que habíamos visto de estas escuadras en los partidos anteriores. Para mí, siento que inventarle demasiado en los movimientos y posiciones hace que se vuelva un partido más predecible de lo que habíamos analizado. Creo que mover piezas para dosificar, pero entendiendo que hay una medida para que no te hagan daño, el partido se empezó a diluir y hay asteriscos, como el caso del penal, que para mí sí es un penal porque es una falta que pitó previamente Maxi Quintero Hernández, el árbitro, y como ya no lo puede modificar por el VAR, está dentro del área y es penal, y así es como empata Cruz Azul, pero tiene tintes de ser un partido tedioso y a la vez predecible. Se esperaba que iba a ser parejo, Ciro, y cuando tu portero te regala una de gol, sí, pues entonces vas contracorriente. Ya era pesado el Guadalajara por su dinamismo, etcétera, pero Mier, que ha cometido muchos errores, quizá es el peor de los que yo le he visto porque es una pelota sencilla, fildeable, a media altura, sí, no es ni siquiera con los pies recortando a nadie, producto de la técnica que tiene, y ahí Cruz Azul, bueno, reacciona rápido las dos veces, pero Cruz Azul palidece hoy contra el Guadalajara. Sí, Mier ha hecho cosas espectaculares por momentos, atajadas que parecen imposibles, pero otras en las que tendría que resolver de una forma más sencilla, termina cometiendo errores graves, y ya le pasó en una liguilla contra el América, le pasa también esta noche, y no nada más es el gol que recibe el equipo de Cruz Azul, los siguientes minutos son muy oscuros para el equipo cementero, los siguientes 5, 7 minutos, Guadalajara se le va encima, Cruz Azul no tenía respuesta, no podía ni subir la guardia, y bien pudo caer el segundo gol del Guadalajara en ese lapso. Afortunadamente llega la genialidad de Charly Rodríguez en una jugada muy bien lograda por el lado derecho, aprovechando un hueco enorme en el aparato del equipo de Guadalajara que ponía el empate a 1. Coincido con lo del penal, ya lo analizará más adelante Lalo, pero en general me quedo con la sensación de que este Guadalajara compitió mejor en el Azteca de lo que lo hizo en San Nicolás de los Garza en la ronda anterior cuando fue visitante. Allá bien pudo perderlo 1-4, 1-5, pero por un margen mayor. Y en esta ocasión termina no nada más sacando el empate, sino adelantándose en un par de ocasiones. Me gustó en ese sentido más lo que vi de Guadalajara. El Oso González ya le había dado un espacio increíble a Paradela, y vuelve en esa jugada a ser un factor. En el segundo tiempo corrige Milito y dice a tu posición y vienen los cambios. Ricardo Peláez, ¿con qué te quedas? Buenas noches a todos. Es un resultado favorable para el Guadalajara, el reglamento lo protege, Cruz Azul tiene que ir a ganar. Me encanta la valentía de Milito, es increíble realmente que en un partido de ida, 2 puntas, el Oso de central, vuelve a abrir al Cotorro y luego en el segundo tiempo hace un cambio sorpresivo. Mete a Gómez por izquierda, yo lo conozco muy bien ese chavo, siempre ha sido lateral o carrilero por derecha, lo mete por izquierda y es el que saca el centro para el gol de Sepúlveda. Me encanta cómo Milito no le tiene miedo a nada, confía mucho en sus jugadores y los jugadores le están respondiendo en el terreno de juego. Gran resultado, gran partido del Guadalajara, de Cruz Azul, se quedó muy corto, tenía que haber aspirado a más cosas. Predecíamos en el previo que Jeremy podría jugar en esa posición, yo no me imaginaba Campos por esa zona y así fue. Márquez habilitado como un lateral en Cruz Azul, le sigue costando mucho a Cruz Azul y lo vamos a ver después en una jugada, en los centros, el juego aéreo entre Dite y Piovi, siempre hay problemas de fildeo y hoy le costó el segundo gol, entonces me gustó el partido, el ritmo del partido, pero el Guadalajara, gran partido de visitante, se lleva un buen resultado a casa. Muy bueno, muy bueno. Diony, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Partido de más a menos. Creo que fue mucho mejor lo que vimos en la primera parte que lo que pasó en el segundo tiempo, que se cayó por completo el encuentro. Pienso que el arranque de Cruz Azul fue promisorio, pero eso le duró nada más el arranque, unos 10, 15 minutos, una vez que cae el gol de Guadalajara, que hasta ese momento no era más que Cruz Azul, que hasta ese momento daba la impresión que Cruz Azul le había faltado el pase final quizás para hacerle más daño a Guadalajara.
entonces se desconcentra con Cruz Azul, se descompone y esos momentos de apremio que se vivieron después del primer gol, pudo haber llegado una segunda anotación, recompone Cruz Azul hacia la parte final del primer tiempo. Bien lo dicen, nos sorprenden con el Oso como un tercer central por izquierda, le respeta en el caso de... Brian, Efraín Álvarez. El técnico de Cruz Azul, Wiki, le respeta la posición a Campos para dejar por derecha, pero además Milito mete también a Efraín Álvarez como un mediocentro, como un jugador más interiorizado y no tan abierto. Me decepciona Cruz Azul, yo esperaba más de ellos, sobre todo porque si tiene la condición de ir a ganar por la posición en la tabla, tienes que aprovechar tu localía. Entonces, yo pensé que Cruz Azul iba a ser más un equipo que empujara más, sobre todo en el cierre del segundo tiempo, ya no le alcanzó. Y Milito hábilmente dijo, con el 2-2 estamos satisfechos y empezó a hacer cambios defensivos, entre el Tiva, por ejemplo, entre el propio saca Sepúlveda, ¿no? Mete a Padilla. Entonces, dijo, con el 2-2 nos vamos. Lo cerró bien. Y Cruz Azul sí le faltaron herramientas y argumentos para poder establecer su condición de local. Fortalecido el Guadalajara, partido a partido. Sí, sin duda. Buenas noches a todos, con una idea muy clara, muy establecida, con lecciones aprendidas, que eso también habla muy bien de Milito, de la madurez, de cómo ha ido cada vez entendiendo mejor el sistema. No es fácil competir en el sistema mexicano, entenderle al tema de la liguilla, y me parece que aprende la lección de Monterrey, de la ida, que aprende de alguna manera también lo que le pasa en la eliminatoria del torneo pasado contra Cruz Azul, donde siempre llevó iniciativa, donde siempre buscó y terminó perdiendo el partido de vuelta. Hoy Guadalajara juega con la posición en tabla, los últimos 20 minutos de partido sobre todo. Tiene la capacidad de reponerse de arranque de partido. A mí los primeros 20 minutos de Cruz Azul me parecen muy buenos. Son muy buenos, pero muy buenos. Me parece que le quita la pelota, le quita iniciativa a Chivas, lo arrincona, lo mete atrás. Creo que resiente la falta del 9. No es lo mismo tener ahí a Everett, termina extrañando muchísimo al Toro. Porque que ni en la banca, ¿eh? Hay 2 o 3 jugadas en donde le falta la referencia a Cruz Azul para haber podido terminar mejor esas jugadas. Creo que al no tenerla, pues se queda sin esa posibilidad de terminarlas y viene el error impresentable de Mier. No te puedes equivocar así en una serie como esta. Ricardo Push. Y reacciona. Después de este primer tiempo, bien, después de la eliminatoria contra los Tigres, Sí. te preguntamos, ¿puede ser campeón Chivas? Ahora, en estas condiciones ya de torneo, sí, yo sigo creyendo que Cruz Azul me parece que tiene elementos suficientes para poder eliminar a Guadalajara. Hoy se queda corto, evidentemente. Hay que ver cuánto recupera para el partido de vuelta, sobre todo, insisto, la figura del Toro. Vamos a ver si Rodarte también tuvo que ajustar. No me gustó, y lo platicábamos con Desi, a mí no me gustó lo de Jeremy Márquez habilitado en esa posición de lateral volante. Creo que le aporta mucho más a Cruz Azul en el medio campo. Vamos a ver si esas esos dos elementos Cruz Azul los puede tener. Pero sí, el torneo está para que Chivas evidentemente pueda levantar el título. Lo sigo viendo. Llegar a la final. Sigo viendo a Cruz Azul. Es muy difícil, ahora tiene que ir a ganar a Nomás Guadalajara. un detalle, bueno, es que no tiene Cruz Azul un tercer central, porque Amauri no lo es de oficio. No tiene un contención fijo, porque jugó para la vecino y Charlie, ahí que se va uno, creo, pero no es ningún contención fijo. No tiene un centro delantero, porque Evere no lo es. O sea, jugó habilitando jugadores en posiciones y ahí el Guadalajara aprovechó. Es cierto que la calidad de Rotondi, de Paradela, de Charlie y de Palavecino es increíble, o sea, tiene mucha calidad y mucha creación y fútbol, pero no tienes a los especialistas en la columna vertebral. Falla el de la portería el día de hoy. Claro. No tienes al central de oficio, no tienes al contención de oficio y no tienes al centro delantero de oficio. Estás hablando de un equipo que está habilitando jugadores en una zona vital en el fútbol que es la columna vertebral. Por eso yo decía, cuando arrancó el torneo y me decían, es que Cruz Azul tiene un equipazo. Y hoy empezamos, que si tiene que habilitar y habilitar y habilitar, entonces no está en el equipazo. Pero está muy tocado por lesión. Bueno, pero no está en el equipazo. Tenía un hueco claramente que Está era bien, el lateral derecho. pero no está en el Nada más. equipazo que pensábamos entonces. Entonces ahora No empezamos a calcula ver llegar lo sin que cuatro son las futbolistas. limitaciones y los que son las carencias. Ahora, queda claro, y Larcamón le dio la derecha a Mier y Wiki le siguió comprando el discurso. Queda claro que Mier no es portero de liguillas. Le hace más daño a Cruz Azul
que beneficios. Bueno, Sí, pero no- ni modo que pusieran hoy a Gudiño. Y Dionisio. bueno, O sea, no, ya- es que tendrías que haberte casado con Gudiño, Bueno, perdón. Es que si ganan son los mejores, si pierdes son los No, peores. pero es que nos ha demostrado. Hoy tú también hubieras puesto a Mier de No, no, titular. discúlpame, yo nunca hubiera quitado no, a yo Gudiño creo de que sí tenías titular. que continuar con Yo nunca hubiera quitado a Gudiño de Tú sí lo titular. hubieras puesto de titular, pero Gudiño en también se Tabasco. equivocó. Sí, sí, pues sí, Gudiño sí. también se equivocó en Sí. su momento. No, cuando le dieron no, la no, pero titularidad. estos errores de Mier Bueno, claro. son muy groseros. Por supuesto que muy sí, groseros. pero a priori- y le han costado a Cruz Azul eliminaciones. Venía siendo el portero titular ya No. cuando llega Wiki, ni modo que No, hoy no, porque no, iba a no. fallar, lo cambies. ¿no? Ahora, habíamos dicho también que no decíamos que los jugadores de Cruz Azul casi jugaban solos. Que Sí, tenían por la entre gestión, ellos- sí, por la gestión por que la calidad que decíamos. tiene. Y los primeros 20 minutos fue algo a lo que nos Bueno, referíamos. entonces aquí queda demostrado que por más experiencia, que por el nombre y apellido que tienen los futbolistas que pueden salir adelante a través de esos cambios de entrenadores en Cruz Azul, que el sistema que tiene Milito en la comparación de los equipos es mejor aquel equipo que sabe a lo que juega y no totalmente irte a la confianza del futbolista de manera individual de que él te puede sacar una serie. Aquí quedó demostrado. Básicamente, no tienes profundidad de banca con Chivas. No decíamos de las mermas que tenía Chivas y tampoco cómo Cruz juega. Azul. No, claro. Y luego después Cruz Azul, por supuesto, decimos, es que con todo el plantel que tiene, ellos juegan solos. Al final, lo que abre la llave el día de hoy, más bien el partido de hoy, es Kevin Mier. Se equivoca Es un error, y a partir claro, de eso, claro, porque Chivas claro. no tenía más opción. Sí. Chivas llevaba con números y hay jugadas donde encuentra el momento donde ve que se recarga el equipo de Cruz Azul y Chivas trata de limpiar la zona y después llega en segunda línea. Así llega el gol, por el hambre que tiene Sandoval, de ese disparo que hacen y llega y cierra la pinza para anotar ese gol ante el error de Kevin Mier. ¿Qué voy con esto en conclusión? A veces los futbolistas necesitan una buena guía y aquí va ganando la experiencia de Milito a comparación de Wiki. Sí, porque tienes que saber ajustar durante una eliminatoria, durante un partido de ida y te va a presentar curvas más complicadas. También era de anticiparse que una cosa es Atlas, que no le presentó mayor dificultad a Cruz Azul en la ronda anterior, y otra muy distinta a Guadalajara. Dice Ricardo, y con toda razón, pierde Cruz Azul su estructura, su columna vertebral. Y Guadalajara también, o sea, Guadalajara le quitaron 5 titulares, tiene a uno más, que es Dani Aguirre, fuera de combate, y ahí es donde ves la mano del técnico. No me encantaron los movimientos que hizo, no todos, del Milito de arranque, lo del Oso González coincido, estaba Oso fuera de se posición, equivocó y pero lo cambió. totalmente. Cruz Azul dejó de aprovechar ahí 20 minutos. A eso iba. O sea, tienes que saber corregir, tienes que Exacto. saber enderezar, y fue lo Exacto. que hizo Guadalajara en la segunda mitad. Totalmente. Bueno, aquí ya la de Ledesma para Que era analizar. esporádica. Sí, era esporádica, pero ya antes del error de Mier No. está esta jugada. Y luego esto que no trae nada. Hasta el 28. Nada. O sea, realmente. Pero observen a Chivas, es 1 2 toques, 1 o 2, 1 o 2, 1 o 2, rápido, ritmo. Tiene ritmo de juego y eso es el ritmo realmente. El Al dinamismo. margen de la falla de Mier, la Dinamismo. pelota de Sandoval a Marín es impresionante. Aquí Para- Charlie Rodríguez, que ya le había hecho un gol hacia Guadalajara, Es un se le hizo a Tala. fantástico ¿Se acuerdan? En el Pero este es torneo un gol que él anterior? busca, sí. este es Este es gol de selección, a ver si no lo llaman ahí. Ojalá. Y en una reacción que llega relativamente cerca. Pero este es el problema endémico de Cruz Azul desde hace mucho tiempo. El fildeo, cuando la pelota va en diagonal, adelantada, cruzada, no más no. Y luego esta jugada, que Evere, a ver si no nos dice Eduardo Bricio que tuvo que haber sido expulsado. Evere finalmente la marcan Es igual que la dentro. de Sepúlveda, ¿no? Sí. La de Bere, Sí, ponen las amonesta a los tarjetas. dos. No, la de Amarillas. Sepúlveda yo no veo que yo veo que recoge la pierna y No, me la parece otra que son sí muy es. parecidas. Sí, y yo a igual. mí me parecen bien las dos porque en las Bien dos señaladas amonesta. con tarjeta amarilla. Pero otra vez, Claro, a ver, vamos esta de qué nos Kevin dice la lista. Mier también la deja ahí, como se dice, la escupe ahí Ahora, en el Cruz área. Azul no está muerto, ¿eh? O sea, estamos No, hablando no, como no, ya, nada, lejos. como si ya se hubiera definido. No. Pero sí es muy difícil que Guadalajara no lo lastime con ese ataque. Va a Ese ser es el del tema. Jalisco, ¿no? Sí, La es en el Jalisco, pero es muy difícil que Cruz Azul no reciba gol. Ese es el tema. Cruz Azul seguramente se va a morir de algo y va a poner esto cerrado y dramático y podría lograrlo. Pero sí creo que ahora Guadalajara llega mucho más fortalecido en el tema mental y en el tema futbolístico. Sí, creo que necesita Cruz Azul recuperar al Toro Fernández, me parece esencial. Fue su principal hombre como eje de ataque durante el torneo, fue en quien más confiaron. Evere, yo sé que anota el gol, yo sé que le cometen la falta, bien pudieron haberlo expulsado, yo sí lo veo entrar de lleno, una entrada peligrosísima sobre Campillo, un error muy grave y por momentos termina nublándose, no sabe qué hacer en algunas ocasiones cuando No hay recibe el entendimiento, balón. Ciro. Exacto. Porque no han entrenado, o sea, llegó Evere y bueno, como solución y más tirando a banda y reteniendo la pelota, pero varias veces le tiran la pelota al espacio y él va al otro lado, porque no hay este Claro, conocimiento de no causa. lo resentiste contra el Atlas, esta es otra historia, se incrementa el grado de dificultad. Sí creo que es una de las necesidades que tiene Cruz Azul pensando en una remontada en la eliminatoria para la vuelta. Fíjate, todo